que vive Perú. Para eso estamos en comunicación con Marino Flores, coordinador nacional de gremios agrarios en Perú, y a él le estamos dando las buenas tardes. ¿Qué tal, Marino Flores? Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes, señor Andrés Correa, saludarlo desde nuestro hermano país del Perú, en la cual estamos sumidos en una profunda crisis política, producto sencillamente de la decisión que tomara la ultraderecha fascista y corrupta, mafiosa además, de tal manera que en ese sentido estoy dispuesto a las preguntas que tú me puedas formular y agradecerte también por la oportunidad que me das. Ahí está. Bueno, un poco era eso, porque bueno, en muchos casos nos alimentamos de lo que serían los grandes medios de comunicación en América Latina, y sabemos que tenemos nos dan alguna visión sesgada de la realidad, o con intereses, ¿no?, de qué es lo que ellos pretenden que sepamos. Te pregunto, Marino, un poco para entender, primero, ¿cómo se llega a la situación actual, esta que permitió, digamos, la vacancia, y de alguna manera entender si previo a lo que intentó Pedro Castillo de digamos, cancelar el Congreso peruano, si esto fue una decisión, que era una decisión, digamos, apoyada por los movimientos populares, si fue una decisión que lo tomó solo el presidente Castillo, de alguna manera, ¿cómo se llega a esta situación de vacancia dictada por el Congreso peruano? Mira, lo que es necesario que nuestros hermanos y hermanas entiendan es que, en principio, no pueden aceptar, no aceptan ni aceptarán que el pueblo dirija el gobierno, dirija el país, dirija los procesos de cambio y transformaciones. La clase gobernante, la clase dominante en nuestro país sigue siendo todavía mentalmente aquella clase que colonizó, que invadió nuestro país. Ellos siguen y lo piensan y lo practican, de que hay unos cuantos que son los patrones, y obviamente nosotros somos sus siervos, sus obedientes, y por lo tanto todo lo que ellos hacen nosotros tenemos que obedecerlo, tenemos que hacerlo realidad, sus dictados. Eso hace 500 años, hace 200 años de república y 30 últimos años de política que se ha agravado con la política neoliberal en nuestro país. Por lo tanto, cuando pierden las elecciones, dijeron que el voto nuestro era un voto que no sirve, que no vale, y había fraude. Sin embargo, tuvimos que luchar en las calles para conquistar el respeto a nuestro voto. Entonces, de pronto, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que reconocer ese voto después de un tiempo. Ahora, dado esto, dijeron que había fraude y que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se habría prestado para el fraude. Luego de eso decidieron políticamente, ya, es una decisión política, recuperar el gobierno. Y para recuperar el gobierno tuvieron que tumbarlo al gobierno del pueblo, al gobierno que ha sido elegido sobre todo por los sectores campesinos, por los sectores indígenas, por los sectores, en este caso, que vivimos en el mundo rural. Sobre todo digo porque obviamente se ha sumado también el voto de la ciudad, pero tú sabes que han votado sobre todo Lima y las grandes ciudades a favor de una candidata que viene, que es hija del mal. No olvidemos jamás que 10 años nos gobernó la mafia, que la gran prensa, toda la prensa fue allí, en este caso, coludida, pero además, no solo eso, ellos asesinaron, cremaron, destruyeron a las organizaciones políticas, sociales, pero además desaparecieron gente, y obviamente
establecieron una constitución a su medida de los grandes grupos de poder, remataron un promedio de 220 empresas estratégicas para el desarrollo del país y la nación, cargaron el dinero en maletas y pusieron en los bancos suizos, establecieron el narcotráfico como parte de su política económica de ellos. Es decir, esa mafia que su líder está encarcelado, muchos prófugos y otros obviamente también purgando cárcel, esos todavía se mantienen en el Congreso. Además, un presidente o expresidente que se tiró un balazo para no responder a la justicia, que de pronto fue un partido llegado al pueblo y obviamente fue producto en ese sentido también de la gente que lo siguió, pero luego Alan García lo distorsionó totalmente. Entonces fue el mismo neoliberalismo, la misma política, eso se tiró un balazo, pero además los demás están presos y prófugos. Por lo tanto, esos están en el Congreso, esos están ahorita en el poder. Entonces son ellos obviamente que tienen detrás los grandes grupos de poder económico. Aquí son 18 familias que se han vuelto multimillonarias con este modelo, porque el modelo no es que no ha beneficiado a nadie, los ha beneficiado a estas 18 familias muy poderosas. Ellas son los que dirigen la política económica en nuestro país y obviamente un gobierno como Pedro Castillo, liderado por Pedro Castillo, jamás les va a convenir, porque dicho sea de paso, los contratos, por ejemplo, de petróleo, del crudo, del gas, vencen este año y el próximo año. Y el gobierno no los iba en este caso a renovar el contrato, porque es increíble que en plena crisis internacional, que en plena crisis, en este caso justamente de precios, crisis alimentaria, nosotros compramos el crudo a precios internacionales y también Chile mismo, que no produce, en este caso, que no tiene gas, que no tiene combustible, nos vende a nosotros el combustible a precio internacional, incluso más caro de Latinoamérica. Por lo tanto, aquí detrás están los grandes intereses. Ellos planificaron todo el golpe que no empieza hoy. Empezó desde que el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso, reconoció nuestro voto, obviamente con luchas, con protestas, a partir de ahí. Y lo han ido arrinconando, no lo dejaron gobernar. Lamentablemente el partido que lo llevó al gobierno cayó en la trampa, cayó en esa situación de provocación y obviamente también al inicio el gobierno cometió varios errores, es natural, y se ha quedado solo nuestro presidente. Digo solo en el sentido de que en el gabinete, si podemos hablar de gente que se ha convertido en gente fiel, leal, por ejemplo es Aníbal, y de repente uno o dos por ahí, pero todo el resto sencillamente han sido un conjunto de traidores que solamente han aprovechado el momento para tener el cargo. Entonces, en esas condiciones, el Congreso de la República, que debió apoyarlo para que se disuelva este Congreso, porque no da para más, imagínate, son 60 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo y ninguno lo debatió, ninguno lo puso en este caso, siquiera en debate. Además, nosotros hemos votado por una nueva Constitución. El presidente, justamente el 18 de mayo, lanzó un proyecto de ley para referéndum, es decir, para consultarnos si estamos o no de acuerdo por una nueva constitución. No era que va a instalar una nueva constitución, sino consultarnos, y eso lo archivó, ahí nomás el Congreso. O sea, lo archivó totalmente. Y además nos quitó el derecho al referéndum, porque nosotros teníamos como poder constituyente el derecho, pues, de recoger nuestras firmas y por lo tanto como ciudadanos establecer una nueva Carta Magna. Nos quitó ese derecho y para recuperar ese derecho el gobierno presentó la primera cuestión de confianza y obviamente lo denegaron igual. No solamente es el Congreso, es el Poder Judicial, es el Tribunal Constitucional, es la gran prensa, es el Ministerio Público. Todos ellos prácticamente son los golpistas y ahora las Fuerzas Armadas. Esto yo quisiera que el pueblo argentino lo sepa. Hay un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, del Congreso de la República, de la gran prensa y del Poder Judicial. No es que al presidente Castillo cualquiera lo ha dado golpe, no. Ahora, si tú me preguntas qué pasó, por qué el presidente lanzó un mensaje, es que obviamente
y ya no tenía otra salida. Y como no tenía otra salida, obviamente, porque el Congreso mafioso y corrupto, con todos estos grupos de poder que te estoy mencionando, decidió adelantarlo para, en este caso, vacarlo. Claro. Y vacarlo de manera inconstitucional. Ya ni su constitución lo respetan en absoluto, ya no sirve. En este caso, la vacancia, ¿por qué era? Porque incapacidad es increíble. O sea, yo no entiendo en qué parte de la Constitución está de que en ese sentido una persona normal, que todos tenemos deficiencias, todos seguramente, pero son pues es normal en todo aspecto, y la vacancia le dan por esa situación. Ahora, entonces, en esas condiciones, lamentablemente, los congresistas que buscaron no la transformación de su país, yo lamento que gente como, por ejemplo, de la calidad de Guido Bellido, de la calidad, en este caso, Guillermo Bermejo, ¿no? Y así, ¿no? Incluso congresistas que juraron por el pueblo, hayan cuidado simplemente su curul. Y el partido, el mismo compañero Cerrón, no estuvieron de acuerdo para que se disuelva el Congreso. No estuvieron hasta el final y por lo tanto ya llegó un momento en el cual sí habrían completado los 87 votos para vacar al presidente, y es ahí que el presidente se adelanta. Entonces, pero se adelanta, pero sin embargo, en la realidad, en la práctica, no ha habido ninguna, en este caso, golpe de Estado por parte del presidente de la República. Claro, que fue eso lo transmitido, por lo menos conocido aquí en la República Argentina como ese dato, ¿no? O sea, que el que estaba dando el golpe era el propio Pedro Castillo. Él lo que emite es un mensaje, pero es un mensaje, como te digo ya, en otras palabras, o era entregarse en cuerpo y alma, pues ya sabiendo que te van a vacar, o era de alguna manera dar un mensaje al pueblo. Entiendo que es un mensaje al pueblo. En otras palabras, es lo que debió hacer después de la segunda cuestión de confianza. O sea, en realidad, la segunda cuestión de confianza, creo que le faltó tiempo, me imagino, no sé qué pasó ahí, porque el Congreso se tenía que disolver sí o sí. No hay otra salida. Y yo te digo desde acá, y se va a tener que disolver. Solo lo que lamentamos, que se hubiera hecho de manera pacífica, y ahora lamentamos que yo veo que va a haber mucha sangre, y ya está corriendo sangre. Eso es lo que nosotros nunca hemos querido. Pero, ¿qué queda? O sea, ¿qué queda? Porque realmente un Congreso con 6% de aprobación, que no sirve en absoluto en nada, o sea, a los que lo elegimos, o a los que han dado su voto por el Congreso, no ha aprobado ninguna ley. Nosotros presentamos la ley de segunda reforma agraria, lo archivó, entonces ya no sirve, y por lo tanto nosotros nos hemos declarado en rebeldía, y estamos nosotros llamando a que todo el pueblo peruano hagamos el derecho constitucional, uso del derecho constitucional en este caso a levantarnos, nos corresponde, porque nosotros estamos frente a un golpe de Estado, frente a una dictadura, y lamentablemente decimos acá también de que la señora Dina Boluarte no es presidenta, en todo caso es usurpadora, y por supuesto sirve a los grandes intereses del golpismo. El presidente es Pedro Castillo Terrones, constitucionalmente, en este caso, reconocido e elegido por nosotros, y en este caso no hay ningún motivo para que lo secuestren, porque fue secuestrado. En este sentido no ha habido ninguna orden, todavía hasta ese momento incluso el Congreso no lo vacó. Recordemos que recién a partir de las 3 ellos se reúnen, y como te reitero, violando la Constitución y todos los procedimientos, todo en absoluto. Entonces, este señor Colchado, que es hijo también del mal y por supuesto con investigación por narcotráfico y una serie de delitos, es el que encabezó el secuestro, y ahora lo tienen secuestrado. Es increíble, secuestrado un presidente de la República solamente por tener el delito de ser hijo de campesino, de ser rondero y venir, en este caso, de los sectores populares y querer hacer los cambios. Eso nomás, porque ni siquiera ha podido hacer cambios. Porque, como te reitero, la política económica neoliberal sigue rigiendo el país. Ellos siguen en el poder. No ha aprobado ninguna norma a nuestro favor. Y no ha hecho posible el tema, como te digo, ni siquiera del referéndum consultivo.
todos estos, y me alegra que hoy día haya salido todo su mensaje. Su mensaje es muy claro, en el sentido de que él quiso hacer los cambios. Obviamente, sabemos que esta situación del autogolpe, no hubiéramos querido, en este caso, pues, que suceda, y no ha sucedido, por supuesto, no ha sucedido. Sin embargo, nosotros sí creemos que el pueblo va a tener que finalmente determinar, y nosotros vamos a luchar, como nosotros decimos, hasta el final, para que se restituya el presidente de la República, porque es nuestro presidente, y obviamente para que ejerza sus derechos, y una vez él restituido, sí pida la cuestión de confianza e instale el proceso constituyente, y bajo las nuevas reglas se convoque a elecciones generales. Te consulto, Marino, nos queda poco tiempo y quería conocer, digamos, lo que se viene en el corto plazo. Imagino que hay un pueblo movilizado, y en base a lo que vos decías, y en los próximos días estaría anunciado un paro. Sí, nosotros en todo el país nos hemos declarado en lucha permanente, en reunión permanente. Hoy día a las 5 de la tarde tenemos nuevamente una reunión con la Asamblea Nacional de los Pueblos, que reúne a un promedio de 60 organizaciones, y el Frente Agrario y Rural, que es parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que reúne a 30 organizaciones del campo, agrarias, incluido las rondas campesinas. Es decir, todos los trabajadores, todos los sectores agrarios y rurales, campesinos, de todo, en este caso el país, nos hemos declarado en lucha, y por eso que tú seguramente a través de algunas redes sociales, porque la gran prensa no lo pasa, están ya bloqueadas varias carreteras. El pueblo quiere demostrarle también a Lima, darle una lección. Yo entiendo de que obviamente se tendrá que cercar definitivamente la ciudad de Lima. Eso es lo que han determinado nuestros hermanos y hermanas. Y el día 13 va a ser el inicio del paro indefinido, un paro indefinido que tiene que darse solución. No le queda otra cosa que este Congreso tiene que disolverse, tienen que devolver los derechos al presidente de la República. Ahora está en peligro, en grave peligro su vida. Hay una situación de que posiblemente incluso hasta podría ser envenenado. No nos sentimos en absoluto seguros, dado que, reitero, ya ni siquiera confiamos en nadie, puesto de que, si tú te has dado cuenta, después que dio el mensaje y todas las ratas se empezaron a saltar, dado que las Fuerzas Armadas, la cúpula, eso debe quedar bien claro, la cúpula, no es las Fuerzas Armadas en su conjunto, es la cúpula, decretó pues en este caso la desobediencia y obviamente ejecutar el golpe de Estado. Entonces no es cualquier golpe de Estado esto, por si acaso, no vayamos a pensar que esto es del Congreso nada más, es concertado plenamente entre estos grupos mafiosos y obviamente, reitero, la cúpula, y obviamente sabemos que también nuestra libertad y nuestra vida peligra, pero no vamos a ceder un paso. El día 13, 14 y el 15 nosotros estaremos en un paro total en todo el país, a lo largo y ancho, y seguramente las Fuerzas Armadas, la cúpula seguramente va a arremeter con todo, está arremetiendo ya, existe varios heridos. Espero que la gente también sepa cuidarse, y obviamente no queremos víctimas que puedan lamentar en ese sentido por la democracia, en este caso obviamente, también por los cambios. No solo exigimos la libertad del presidente, que se reponga el presidente, exigimos que se disuelva el Congreso, exigimos que se instale una nueva constitución y exigimos nuevas elecciones, obviamente, porque esa es la única salida que le queda a nuestro país. Pero ir a elecciones, como le está planteando hoy la ultraderecha, la derecha, no un sector de la derecha, porque la ultraderecha lo que quiere en este caso es, como sea, establecer la dictadura. Hay un sector de la derecha que está planteando que se vayan todos y nuevas elecciones bajo las mismas reglas de juego. Eso creemos que es caer en el juego y elegir más de lo mismo. Perfecto.
Perfecto, clarísimo. Marino Flores, coordinador nacional de gremios agrarios en Perú, te agradecemos muchísimo la participación. Nos ponemos a disposición como medio de comunicación también para poder conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en Perú desde el lado de los intereses del pueblo peruano y no de los intereses corporativos de los grandes medios. Sí, solamente decirte que soy coordinador nacional de la Asamblea Nacional de los Pueblos y también presidente del Frente Agrario y Rural del Perú, en la cual estamos todas las organizaciones agrarias, sociales y también nuestras rondas campesinas, que obviamente estamos organizados a largo y ancho del país. Un saludo para nuestro pueblo hermano argentino y creo que la solidaridad de ustedes a nosotros nos va a dar la fuerza y la contundencia para seguir en esta lucha difícil, complicada, pero ¿cuándo ha sido pues fácil para nosotros? Nunca ha sido fácil. Nuestros derechos los hemos conquistado con sangre, sudor y lágrimas, y esta vez estamos decididos a hacer lo mismo. Muchas gracias, señor periodista, que Dios le bendiga y siempre estaremos pues atentos a su llamado. Ahí está, ahí pasaba Marino Flores para